Dios le bendiga, amados hermanos. Un gusto saludarles, amén. Una vez más, gloria al Todopoderoso. Con ustedes, amén, su hermano y amigo Ismael, por el canal de YouTube, amén, trayéndole una preciosa enseñanza, amén, en este día, como cada vez que el Señor me concede la oportunidad de hacer un video y subirlo, amén. Nunca directamente hago un video casi así en vivo, no lo he hecho todavía y no sé si en algún momento lo haga, pero hago los videos y luego los subo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es que hay veces que en el video digo una fecha y cuando lo subo ya es otra fecha, amén. Entonces, hermanos amados, en este día yo quiero traerles un tema bien importante. Hemos estado hablando, no sé si creo que sí, en otro video, por ejemplo en el que subí de Job, hablé de lo que es un poco la guerra espiritual, y quiero hablar de eso hoy, amén. Quiero hablar un poco de lo que es la guerra espiritual, amén. En especial, un punto importante en la guerra espiritual es el campo de batalla, amén. En general, en la guerra, tanto física como espiritual, hay un campo de batalla en el cual se pelea, amén. Un campo en el cual se pelea, que es el campo de batalla, así es como se llama. Y eso es lo que hoy quiero compartirles, amén. ¿Qué es el campo de batalla? Amén. Para esto estaremos usando lo que es la lectura del libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 6, amén. Libro de Mateo capítulo 6, ahí es donde estaremos leyendo, gloria al Todopoderoso, para dar inicio a lo que es esta poderosa enseñanza, amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, amén. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 22, versículo 23 y versículo 24, amén, estaremos leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Antes de leer, sí, vamos a leer y luego estaremos dando gracias por la palabra. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por esta poderosa palabra que en este precioso video tú has permitido que yo esté compartiendo con los hermanos. Gracias por cada uno de aquello que usted ha intervenido para que este video llegue y esta poderosa enseñanza llegue a ellos. Gracias por lo que se han interesado, Señor, en aprender lo que es la guerra espiritual, que tú le has permitido entrar en ese nivel espiritual. Muchas gracias, Señor, que esta palabra sea de edificación y pueda llegar a aquello que tú has determinado. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, comencé con esta lectura porque vamos a hablar del campo de batalla. Y el campo de batalla está relacionado a lo que son los ojos. Amén. Pero luego estaremos un poco más hablando de eso más adelante. Ahora, en el versículo 24, que quiero resaltar, dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Amén. Entonces, lo que esto quiere decir, hermano, que tienes que identificarte de quién tú eres. Amén. Si estás en el bando contrario, vas a perder, amén. Es una guerra y en la guerra algunos salen derrotados y algunos salen en victoria.
la diferencia, hermano, entre el bando opuesto de nosotros, es decir, el bando enemigo, el bando de las tinieblas, al bando de la luz, al cual nosotros pertenecemos los cristianos, es que el bando de las tinieblas, hermano, pelea derrotado. Satanás, dice la Biblia, como aquí tengo en la cita Colosenses 1, 21 al 23, Satanás y los demonios fueron despojados, los principados y las potestades fueron despojadas en la cruz del Calvario cuando Cristo venció. Amén. Entonces estamos hablando de lo que es la guerra espiritual, hermano. La guerra espiritual, amén. Quiere decir que si es guerra espiritual, no es una guerra humana. La Biblia dice que no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas del mal que peleamos, amén. Contra demonios, seres espirituales que no vemos, amén. Espíritus inmundos, espíritus malos, amén. Gloria al Todopoderoso. Hermanos, entonces, alabado sea nuestro Dios. Debe de identificarte a cuál bando perteneces. Si peleas de nuestro bando, al lado nuestro, amén, los cristianos, los que servimos a Jesucristo, estás en el bando correcto porque estamos en victoria. Y es como cuando un batallón, un ejército ha peleado y ha vencido, amén, tiene una victoria, y entonces él en victoria, en esa victoria sigue peleando y sigue venciendo, amén. Entonces nosotros los creyentes peleamos en victoria, Satanás pelea derrotado, amén. Esa es la diferencia. Alabado sea el Todopoderoso, aleluya, porque en Cristo Jesús tenemos victoria. En el libro de 1 de Juan, capítulo 4, si no me equivoco, capítulo 4, versículo 5, la Biblia enseña, gloria al Señor Jesucristo, que esta es nuestra victoria, que nuestra fe ha vencido al mundo, amén. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, ese no era el versículo que iba a leer, ¿no? Pero qué bueno que me apareció, amén. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oiga eso. Nosotros hemos vencido, hermano, al enemigo y a los demonios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros, hermano, que el que está contra nosotros. Amén. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, hermano, que aquí el que va a poner atención a este video, a este audio, número uno son los que estén de este bando, amén, en el bando de los creyentes, los que han aceptado a Jesucristo. Y número dos, puede hacer que muchos de los que estén ya en este bando no se interesen, quizá por el nivel espiritual, amén. Si todavía no se han interesado por lo que es la guerra espiritual, quizá no se van a interesar por este video, amén. Pero si ya han entrado a ese nivel de guerra espiritual, entonces van a interesarse por este video, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces aquí, aquí está, 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga eso. Inmediatamente yo nazco del Espíritu, yo nazco de Dios, amén. Es decir, eso es arrepentirse y convertirse a Cristo. Entonces yo he vencido al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, nosotros vivimos una vida por fe y por eso somos vencedores en el Señor Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, ya que estamos en lo que es el campo de batalla, tenemos 8 minutos en el video. Gloria al Señor. Y voy un poco como lento, amén. Pero gloria a Dios por causa de los detalles. Guerra espiritual, hermano. Vamos a hablar de lo que es el campo de batalla. Hay mucho de qué hablar en cuanto se refiere a la guerra espiritual, amén. En especial hay veces que hay muchas experiencias que uno vive también. Pero ya esas son otras cosas, ¿verdad? Que hay que hacer en otros videos. Entonces, hermano, mire, campo de batalla. Amén, campo de batalla, ese es el tema. La guerra espiritual es el tema y el subtema es campo de batalla, el campo de batalla. Amén. Entonces, hermano, el campo de batalla en sí mismo, en general, aún en la guerra física, es donde se efectúa la guerra. Amén. Les quiero compartir esto, que el Espíritu Santo mismo de Dios me lo compartió para gloria del Señor. Dice, el campo de batalla es donde se efectúa la guerra. Es decir, donde se pelea, hermano. Es donde hay un enfrentamiento, ¿verdad? Como yo puse aquí, hay enfrentamiento de bandos opuestos. Es decir, en el campo de batalla, hermano, es donde los soldados de cada bando
de un bando y de otro, amén, se ponen en orden de batalla, como enseña la Biblia. Y entonces, hermanos, ellos, ahí es donde se efectúa la guerra, donde ellos se lanzan unos contra otros a pelear, amén. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, en este campo, cualquier ataque que venga contra nosotros, hermano, tenemos que contrarrestarlo. Inmediatamente usted ve un ataque, hermano, usted, en especial en el campo de batalla, hermano, usted tiene que tener los ojos abiertos. Usted no se puede dormir, amén. Cualquier ataque, hermano, usted tiene que estar activo, amén. En el campo de batalla, así es en la vida espiritual, hermano. Esto hay que estar velando y hay que estar orando a cada momento, amén. Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistan firme en la fe. Amén. Entonces, hermano, dice, sean sobrios y velen. Velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Ese es un punto importante aquí en la guerra espiritual, hermano. Usted no puede confiar en su carne para pelear esta guerra. Usted no puede confiar en sus fuerzas. Usted no puede atacar, aleluya, a aquel que no es su enemigo. La gente que nos rodea no es nuestro enemigo. Los hermanos de la iglesia no son nuestros enemigos. Amén. Nuestra familia no es nuestra enemiga. Hermano, los enemigos que tenemos, por eso que no podemos confiar en la carne, son espirituales. Y para yo pelear contra esas fuerzas del mal, como debo estar en el espíritu. Esa es la guerra espiritual. Amén. Entonces, en este campo, cualquier ataque, tenemos que contrarrestarlo, enfrentarlo, hermano, y derribarlo. Y si veo algún dardo enemigo que ha de golpear a uno de los soldados de mi bando, debo atacar ese dardo también hasta derribarlo. Amén. Lo número uno, hermano, es que el campo de batalla es donde se efectúa la guerra, es decir, donde se pelea. Amén. En el caso de la guerra espiritual, el campo de batalla es la mente, hermano. Es aquí en la mente donde se efectúa toda guerra, donde se efectúa toda lucha. Amén. Aquí es donde vienen pensamientos negativos por causa de la concupiscencia humana y por causa de que Satanás quiere engañarnos. Amén. Vienen pensamientos negativos, vienen pensamientos de lascivia, vienen imágenes contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Vienen deseo de hablar mentira. Es aquí, hermano, donde se crea suposiciones. Es aquí donde se crea presunciones. Amén. Y si yo, hermano, no renuncio a toda presunción humana, toda suposición, y muchas veces, hermano, aún la lógica tenemos que como someterla con tal de que podamos entrar en un nivel espiritual mayor. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos muy en lo lógico no podemos entender lo de Dios, porque lo de Dios es espiritual y dice que la mente de Dios es más alta que nuestro pensamiento, que nuestra mente. ¿Entiende? Entonces, para que usted y yo podamos vencer aquí, tenemos, dice la Biblia, que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al Todopoderoso. Entonces, este es el campo de batalla, hermano. Aquí la mente. Amén. En el caso de la guerra espiritual, el campo de batalla es la mente. Recuerde eso. Luego, yo no estoy entrando en mucho detalle en lo que cómo se pelea directamente en el campo de batalla aquí en la mente y todo eso. Pero puede ser que luego, ¿verdad?, yo pueda hacer otro video con eso. No lo sé si lo haga. Gloria al Señor Jesucristo. Pero el campo de batalla es este, hermano. La Biblia dice, hermano, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, después que Pablo termina de hablar cierta cosa, él dice, por lo demás, hermanos, les digo que todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, si hay virtud alguna, hermano, si algo digno de alabanza, en esto piense. Hermano, Pablo está diciendo, cuídense en el campo de batalla, es decir, cuídense en la mente. Amén, cuídense en la mente. Si ustedes se cuidan en la mente, cuidan sus pensamientos, no abrirán puerta al enemigo para que él entre a su mente, al campo de batalla y les venza. Hermano, toda victoria o toda derrota va a ser aquí. Amén.
va a ser aquí. Por eso dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que día y noche medite en la palabra de Dios. Porque lo que tú medites se guardará en tu corazón y vivirás conforme a eso. Amén. Entonces, hermano amado, ese es el campo de batalla, la mente. En el campo físico, en la guerra física, en la guerra humana, hermano, de enfrentamiento humano, amén, de ejércitos, sabemos que el campo de batalla son ciertos terrenos, amén. Amén. Entonces, también dependiendo el terreno, muchas veces se efectúa la batalla conforme al terreno, muchas veces un terreno de pedregales, un terreno de monte, un terreno de valles, amén, etcétera. Ya es otro punto, gloria a Dios. Pero en este punto en lo que estamos hablando es que el campo de batalla es la mente, amén. Entonces lo siguiente es, hermano, que hay enfrentamientos de bandos opuestos. Amén. En el campo de batalla, escuche eso, hay enfrentamientos de ¿qué? De bandos opuestos. Amén. Entonces, hermano, aquí tanto hay pensamientos que vienen del Espíritu Santo, como tanto hay pensamientos que vienen del enemigo. Amén. El enemigo te quiere, por causa de la concupiscencia humana, es decir, los deseos carnales de nosotros. Si nosotros ejercitamos nuestro sentido, que es algo que estaremos hablando, en lo de Dios, viviremos una vida más en el Espíritu. Pero si ocupamos nuestro sentido más en lo terrenal, en lo carnal, entonces, hermano, vamos a abrir puerta al enemigo para que él ponga pensamientos negativos. Vamos a tener derrotas, amén. Entonces, hermano, hay que cuidar lo que pensamos, amén. Ahora, ¿qué es lo justo, qué es lo puro, qué es lo honesto, qué es lo bueno? Hermano, es la palabra de Dios. Día y noche medita en la palabra de Dios. Día y noche, día y noche. Cuando usted está hablando con alguien, su corazón esté como meditando en la palabra. Cuando usted esté escuchando a alguien que le está hablando, medita en la palabra del Señor. Manténgase, Señor, dame sabiduría para hablar a esta persona, Señor. Ahí. Gracias, Señor. Gracias por lo que, ¿sabe? Atento a lo que el otro le está diciendo, pero siempre ahí con su corazón meditando. Eso se puede, amén. Mientras yo medito, estoy escuchando con atención a la otra persona. E incluso uno aprende a escuchar mejor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y tiene una respuesta más clara para con el que está hablando. En el campo de batalla, bien, dice, ok, y dice, debo derribarlo, y si veo algún dardo enemigo que ha de golpear, ok, cada vez que venga en el campo de batalla cualquier ataque, yo tengo que contrarrestarlo, enfrentarlo y derribarlo. Y si veo algún dardo enemigo, ok, hermano, cuando viene un dardo enemigo, un ataque, ¿cómo usted vence? Con la fe, confiando en lo que Dios ha dicho. Cuando viene un pensamiento contrario a su mente, ¿cómo usted vence ese pensamiento? Confiando en lo que Dios ha dicho. Si usted se siente tentado, ¿cómo usted vence? Diciendo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es porque yo soy humano, pero Dios ha prometido una salida para los que le aman. Amén. Entonces, cuando viene un pensamiento contrario, usted dice, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribo todo argumento, toda altivez, toda imagen, todo pensamiento contrario que se levante en contra del conocimiento de Cristo en mí. Amén. Y cuando usted hace eso, hermano, usted piensa que usted no está haciendo nada, pero usted está derribando al enemigo. Amén. Son cosas espirituales. Y más que eso, hermano, en especial, gloria al Señor Jesucristo, si usted tiene ataque en la noche por espíritu de lascivia, usted debe de vencer eso aquí en la mente. Amén. Para que esos espíritus de lascivia no tengan autoridad alguna para estorbar su sueño en la noche. Amén. Cuando usted vence aquí en el día, cada vez que usted ve algo que le quiere seducir, que le quiere provocar, usted dice, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O si no, dice, en su mente y en su corazón, ato y reprendo todo dardo enemigo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que reprender, o reprendo al enemigo, reprendo todo demonio de lascivia. Amén. Y entonces en la noche esos demonios no podrán tener potestad contra usted. Amén. Son cosas espirituales y muy profundas, hermano, que hay que aprender. Amén. Son cosas que el Señor nos enseña. Hermano, entonces, debo atacar. Ahora, si hay un dardo enemigo, hermano, que viene contra nuestros hermanos también, contra un soldado amigo, contra amén, uno de los míos, yo tengo también que atacar esos dardos enemigos. Amén. Eso es lo que quiere decir, hermano, que si alguien también le viene a hablar de un hermano, a criticar, a murmurar, con el propósito de dañar a ese hermano, no de edificarlo. Cuando alguien le viene a hablar de otra persona, no acepte eso, hermano, porque entonces te está dando lugar al diablo también en su vida.
y está dando lugar para que su hermano sea destruido. Entonces usted está destruyéndose a sí mismo si usted quiere que su hermano sea destruido. Amén. No acepte críticas, ni murmuraciones, ni quejas de nadie que venga hacia usted con quejas, críticas y murmuraciones de otro hermano, amén, o de otra persona. Amén. Inmediatamente repréndalo. Dígale no. A ti no te gustaría que hablen de ti tampoco, o que yo hable con él de ti. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Si no, usted le dice con amor todo, amén, para que no ofendamos al hermano, a la persona que viene con la crítica o la murmuración, pero que lo reprendamos también duramente, dice Pablo, para que entren en temor también, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y le digamos, o ve tú mismo y dile eso al hermano, amén, para que no demos lugar al diablo, porque, hermano, a veces nosotros queremos, por no ofender al hermano, admitimos cualquier cosa, es decir, dejamos pasar cualquier cosa, pero no, hermano, hay que corregir para que la persona entre en temor. Y más que eso, cuando esa persona piense en querer traerle otro chisme, otra murmuración crítica de alguien, él va a decir, no, pero este hermano no es así, este hermano no acepta eso. Amén. Y ahí entonces usted se va a librar también de eso, de que le estén trayendo chisme y cosas. Eso no es bueno, hermano. Amén. En el campo de batalla debo conocer claramente o aprender a identificar a mi enemigo y usar estrategia con que pueda derribarlo sin herir a mis hermanos o soldados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, hermano, yo debo aprender a identificar a mi enemigo. Amén. Yo tengo que saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Yo tengo que saber, hermano, alabado sea Dios, y en el campo de batalla espiritual especialmente, cómo, es decir, ¿qué es lo que usted tiene que aprender a identificar? Porque usted no va a andar en la iglesia, por ejemplo, diciendo, buscando, ¿será este de Dios o no? No. Todo aquí es, hermano, es por discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que identificar? Los espíritus malos. Cuando hay un espíritu inmundo, cuando hay un espíritu malo en algo, cuando hay un demonio detrás de una situación, detrás de una persona. Amén. Cuando un demonio está persiguiendo a una persona. Esas son las cosas que tenemos que identificar. ¿Para qué? Para dejar inoperante los planes y los propósitos de Satanás. Amén. Y de sus demonios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando hay enviaciones de brujería, cuando hay cosa dada a beber a una persona. Todas esas cosas, hermano, hay que derribarlas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Todopoderoso. Y eso es por discernimiento espiritual que se desarrolla en la oración. Amén, hermano. Si usted quiere tener mayor entendimiento de guerra espiritual y si usted quiere aprender a hacer guerra espiritual, pase más tiempo de oración, pase horas de oración. Jesucristo dijo a los discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Jesucristo estaba haciendo guerra espiritual en el Getsemaní, capítulo 26 de Mateo. Amén. Si quiere puede leer esa lectura. Porque Jesucristo para ir a la cruz del Calvario tuvo que vencer primero en el Getsemaní. Amén. Gloria al Todopoderoso. Entonces, hermano, de la única manera, dice, en el campo de batalla debo conocer claramente o aprender a identificar a mi enemigo y usar estrategias con que pueda derribarlo sin herir a mis hermanos o soldados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, esto que yo tengo que aprender a contrarrestar las fuerzas del mal en oración y ruego delante de Dios, haciendo guerra espiritual, sin dañar a mis hermanos. Amén. Debo procurar no ofender a mis hermanos, no dañar a mis hermanos, no maltratarlo. ¿Por qué? Porque si yo ofendo a mis hermanos, daño a mis hermanos en algo, yo también estoy dando lugar al diablo. Amén. Recuerda, hermano, que la mayor guerra espiritual de la cual quiero hablar aquí, la mayor arma espiritual, quiero decir, en la guerra espiritual, es el amor. Recuerde que Jesucristo, hermano, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, hacía grandes milagros, grandes cosas maravillosas, hermano. Amén. Pero Jesucristo, hermano, donde venció realmente a Satanás, ¿dónde fue? En la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo por amor, pudiendo, hermano, teniendo la posibilidad, el poder y la autoridad para él mandar a orar al Padre para que mandara ángeles. Él dijo, yo no puedo hacer eso, porque yo no vine, le dijo a Pedro cuando le dijo a los discípulos cuando dijeron, vamos a hacer descender fuego del cielo para que queme esta gente como lo hizo Elías. Y dijo Jesucristo, no, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar las almas. Entonces, hermano, aquí el enemigo no son las personas, son espíritus malos, espíritus inmundos que no se ven, son espíritus, amén. No tienen carne ni hueso, pero usan personas, amén, muchas veces, para ello incorporarse, amén. Entonces, hermano, Jesucristo venció en la cruz y él le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y le dijo a Pedro, cuando le cortó la oreja al soldado que fue a buscar, uno de los soldados que fue a buscar a Jesucristo. Entonces Jesucristo le puso la oreja de nuevo y eso fue como un milagro. Y entonces le dijo a Pedro que el que mate a espada morirá, que no haga eso. Y que si él hubiera querido, hubiese orado a Dios, al Padre, para que mandara más de 12 legiones de ángeles que lo defendieran.
Y le dijo, creo que fue a Pilato, a uno de los gobernadores donde lo llevaron: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos me defenderían, los de mi bando, ¿verdad?, me defenderían. Pero él dijo, no, yo vengo en otra palabra, lo que él quería decir, yo vengo del reino de los cielos, amén. Y yo no vine a defenderme, sino a entregar mi vida para salvación de las almas, amén. Hermano, entonces cuando usted aprende a amar, cuando usted aprende a sufrir los agravios de sus hermanos, las ofensas, usted está venciendo al diablo y los demonios. Cuando usted aprende y se deja, es como dejarse ser pisoteado casi mente, amén. Usted vence, cuando usted bendice a los que le maldicen, cuando usted ama a los que le aborrecen, usted está venciendo al diablo y los demonios, amén. Amén, hermano, gloria al Señor. Y llevar todo en oración, en lo secreto. La Biblia dice, ora en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, cuando usted, en vez de levantarse contra alguien que le ofende, usted va a lo secreto y hace guerra espiritual en lo secreto, Dios le va a recompensar en público y las trabas del diablo van a ser deshechas, amén. Y usted dice, no, esta persona no es mi enemigo, esta persona es una creación de Dios, imagen de Dios, amén. Yo no me voy a levantar contra Dios, amén, porque si me levanto contra esa persona me levanto contra Dios, amén, hermano. Porque si no podemos amar al que vemos, ¿cómo amaremos a Dios que no lo vemos?, dice la palabra de Dios, amén. Si decimos que amamos a Dios pero no amamos a nuestros hermanos, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos, amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces, en el campo de batalla debo conocer claramente o aprender a identificar mi enemigo y usar estrategias con que pueda derribarlo sin herir a mis hermanos o soldados. Es un peligro, hermano, usted no saber quiénes son los suyos en la guerra y quiénes no son los suyos. Porque si usted no aprende estas cosas y no aprende a identificar, gloria al Todopoderoso, que sus hermanos no son sus enemigos, entonces usted va a estar atacando a los hermanos de la iglesia. Usted va a estar atacando a sus hermanas, amén. Usted va a estar atacando al pastor, usted va a estar atacando al evangelista, usted va a estar atacando al apóstol, al profeta o al maestro de la palabra, amén. Hermano, tenga cuidado, amén. Tenga cuidado, aprenda a identificar su enemigo, que no es sangre y carne, es principado, potestad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernante de las tinieblas de este siglo, hermano. Si usted no aprende a identificar eso y a pelear eso en oración, en lo secreto, para tener recompensa en público, usted estará peleando contra su propio bando. Usted, hermano, estará mal. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hará guerra contra quien no tiene que hacer guerra. Amén. Y entonces el enemigo, el bando opuesto a usted, estará tomando ventaja contra usted y lo estará usando a usted mismo para dañar a otro y va a usar a otro para dañarlo a usted. Amén. Gloria al Señor, porque cuando usted aprende a identificar que no son sus hermanos, no son la gente que le ofenden, entonces usted también, gloria al Señor Jesucristo, usted también aprende a vencer al enemigo en esa área. Es decir, gloria al Señor Jesucristo, que usted, aleluya, se vuelve victorioso en el Señor en cuanto a este tema se refiere. De la única manera que el enemigo no tendrá entrada a nuestro bando es si nosotros nos aseguramos de tener soldados, centinelas en cada lugar necesario, hermano. Amén. El enemigo está en acechanza y en espera de que se le deje alguna puerta abierta o de que algún soldado se duerma para ellos hacer guerra. En este caso, los sentidos son los soldados del campo de batalla, que pueden ser nuestros amigos, pero convertirse en nuestros enemigos si están descuidados. Amén. Hermano, la mente es el campo de batalla. Los ojos, el olfato, la boca, el oído. Amén. Los diferentes sentidos que tenemos, hermano, son los soldados que tenemos en vigilancia de nuestro campo. Amén. Para no dar lugar al enemigo en el lado de la guerra donde estamos. Amén. En el orden de batalla. ¿Qué quiere decir, hermano? Que por eso comencé con la cita bíblica de Mateo 6, versículo 22, donde dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque lo que usted ve, hermano, aquello en lo que usted enfoca su sentido, va a dar poder a usted sobre la fuerza del mal o le va a quitar poder. Amén. Porque recuerde que nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu, no en la carne. Entonces, cuando yo enfoco mis ojos en la cosa de la carne, yo, hermano, voy a estar en la carne, no voy a tener esa autoridad que debo tener contra la fuerza del mal espirituales. Amén. Entonces, ahorita yo meditaba, hermano,
que hay veces que nosotros, la gente espiritual, amén, cuando una gente es espiritual, hermano, yo meditaba que muchas veces se le olvidan cosas a uno, y no es porque uno sea ya mayor de edad, o decir, ya viejo, ya anciano, sino, hermano, que porque cuando nosotros tenemos los sentidos enfocados en lo espiritual, así no tenemos los sentidos enfocados en las cosas naturales, y a nosotros se nos olvidan ciertas cosas en momentos, hay que recordarnos, o el espíritu mismo tiene que recordarnos lo que tenemos que hacer ciertas cosas, o ir a cierto lugar, no sé. Amén. Entonces, hermano, por eso tiene la gente como que está recordando las cosas, los pastores hay que estar recordando las cosas. ¿Por qué? Porque mayormente los pastores tienen sus ojos viendo lo espiritual, siempre están como orando, siempre están en lo de Dios. Amén. Aquellos que realmente buscan a Dios de todo su corazón. Entonces, hermano, si nuestro sentido, el oído, amén, lo que escuchamos, hermano, tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. Amén. Porque lo que escucha va a tener un efecto en su vida. Amén. Espiritual. Amén. Gloria al Todopoderoso. Lo que habla, hermano, tiene que tener cuidado con lo que habla. Recuerde que los sonidos trabajan en ondas, amén, ondas sonoras, que, alabado sea Dios, usted no está viendo mi palabra ahora, pero la está escuchando, amén. Aún a través de este video, hago este video, luego, eso es increíble, hermano, amén. Entonces, cuando usted dice yo ato y reprendo en el nombre de Jesús, usted está haciendo un trabajo en el mundo espiritual. Cuando usted dice te echo fuera demonio, usted está haciendo un trabajo en el mundo espiritual. Cuando lo hace con autoridad y confianza en el Señor. Amén. Y claro, todo en el nombre de Jesucristo. Hermano, cuando usted dice la Biblia que si usted confiesa con su boca y cree en el corazón que Jesucristo es el Señor, usted es salvo por confesar con la boca. Pero el corazón tiene que estar en comunión, todo uno con otro. Que eso lo vamos a hablar ahora. Gloria al Señor Jesucristo. Va por 31 minutos. Dice, cita bíblica de respaldo. Amén. Entonces, hermano, nuestra mente, el campo de batalla, reacciona ante lo que ve, lo que oye, gusta, palpa, olfatea, y según estos sentidos, el uso que le demos será la victoria o la derrota. Hermano, esto es lo que quiere decir, si usted descuida los ojos poniéndolo en algo, entonces el diablo va a tener lugar. ¿Por qué? Porque con lo que usted ve le puede llegar un pensamiento, con lo que usted oye le puede llegar un pensamiento. Si usted descuidó los oídos, si usted descuidó los ojos, y si usted descuidó lo que habla, hermano, que no está consciente, o se descuida a hablar palabra inicua o cualquier cosa que no sea agradable a Dios, o que dé lugar al diablo, con una palabra que usted hable puede dar lugar al diablo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces tiene que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Amén. Para tener victoria. Entonces en el libro de Hebreos, capítulo 5, hermano. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando hablamos de guerra espiritual en especial, hermano, estamos hablando de un nivel espiritual mayor en la vida espiritual del hombre, amén, en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, amén. Estamos hablando de que ya tú estás maduro para hacer guerra espiritual. Recuerde que antes de hacer guerra espiritual hay que armarse con las armaduras espirituales, que son la justicia, la fe, está en Efesios 6, 10 en adelante, amén, usted por ahí lo encuentra. Ningún soldado va a la guerra sin armadura, amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, para que su mente, el campo de batalla, usted puede estar preparado en su mente para hacer guerra espiritual contra el mal, y usted puede estar preparado en su mente para no dar lugar al diablo, tiene que procurar practicar la justicia, tiene que procurar buscar la paz de Dios, tiene que procurar esas armas espirituales que dice la Biblia, que entre ellas está lo que es la palabra de Dios, que día y noche hay que meditar en ella. Y una vez que usted tiene esas armaduras, usted hace guerra espiritual contra el mal, amén, en oración, amén. No es que usted como que desafía al diablo, no, es que usted busca a Dios con todo su corazón, y usted contrarresta la fuerza del mal que continuamente le están atacando. No es usted quien desafía al diablo, es el diablo quien está en esa chanza contra usted y los demonios. Y usted ahora que aprende a hacer guerra espiritual, entonces en oración vence y contrarresta la fuerza del mal a favor de su familia, a favor de los hermanos, a favor del pueblo de Dios. Amén, y a favor de usted mismo. Entonces, hermano, en Hebreos 5:14 dice que nuestros sentidos deben ser ejercitados en el conocimiento del bien y el mal. Deben ser ejercitados en lo de Dios, es decir, nuestros sentidos, hermanos, los sentidos, ahí es que está la clave, amén, para que podamos tener victoria en el campo de batalla. Si no, vamos a ser derrotados. Cita bíblica de respaldo, Mateo 6, 22 al 24, que fue lo que leímos, Mateo 13 al 16, ver con los ojos del entendimiento y oír con los oídos del entendimiento, amén, ver con los ojos del entendimiento y oír con los oídos del entendimiento, amén, son
cosas importantes, amén. Usted ver con mis ojos naturales no es lo mismo que ver con mis ojos del entendimiento, oír con mis oídos del entendimiento, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es decir, que para ver con mis ojos del entendimiento yo tengo que estar en el Espíritu, para oír con mis oídos del entendimiento yo tengo que estar en el Espíritu, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando Dios nos habla, no nos habla al oído directamente, Dios nos habla al Espíritu, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Cita bíblica de respaldo, hablamos, ¿verdad? Entonces, hermano, no es un simple saber, es algo que te es revelado por el Espíritu a tu corazón. De eso estamos hablando. Ver con los ojos del entendimiento y oír con el oído del entendimiento no es un simple saber, que es lo que estamos hablando, es algo que te es revelado por el Espíritu a tu corazón. Es de la misma manera, hermano, por eso que leemos la Biblia y no por eso tú sabes, no por eso quiere decir que tú entiendas la Biblia. La Biblia tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios, amén. En especial los nuevos creyentes o personas que están viendo esto. La Biblia te tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios y eso ocurre cuando tú te humillas delante de Dios en oración, amén. Cuanto más tiempo tú pasas de oración con Dios, comienzas a recibir mayor revelación de las Escrituras. Esto es espiritualmente hablando, amén. Aleluya, es un asunto espiritual. El ojo te puede hacer pecar. Mateo 18, 9, hermano, Mateo 18, 8 y 9 dice, de que corte la mano, corte el pie. No le estoy hablando muy detalladamente, gloria al Señor, porque el video ya está largo. Pero la Biblia habla de que si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el cielo tuerto que irte al infierno con todo tu cuerpo, con tus dos ojos, amén. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermano, que tienes que tener cuidado con lo que tú ves. Y tienes que tener cuidado de dónde vas, lo que tú haces. No quiere decir que tu ojo tú te lo vas a sacar físicamente. Está hablando de algo espiritual. Que tú tienes que cuidar dónde pones tus ojos. Que tú tienes que cuidar lo que tú estás haciendo, lo que estás hablando. Amén. Y si eso si ir a un cierto lugar te quiere impedir entrar en los cielos, vete de ahí. Amén. Si juntarte con una cierta persona te quiere impedir entrar en los cielos, porque esa persona te incita a pecar, pues entonces apártate de esa persona. Eso es lo que significa, hermano. Amén. Entonces tiene que ver mucho la guerra espiritual con los sentidos, amén. Mateo 7, 24 al 27, oír y hacer o no hacer, oír y hacer o no hacer, es como un soldado ver el peligro y decide avisar o no avisar, amén. Oír y hacer o no hacer, amén. La Biblia habla de que el hombre que oye la palabra y la practica, hermano, es como un hombre que edifica sobre la roca y cuando vienen vientos y tempestades, gloria al Todopoderoso, esa casa no se cae porque está sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la obedece, hermano, es como una persona que hace su casa sobre la arena. Y cuando vienen vientos y tempestades la convierte en ruina. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Que tú oír, hay soldados que ven el peligro pero no advierten. Entonces, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es un peligro. Pero hay otros soldados que inmediatamente están firmes. Amén. Entonces, es como un soldado ver el peligro y decide avisar o no avisar. Amén. Entonces, ese es el caso, hermano, de un soldado. Ahora, en el caso nuestro, del campo de batalla, ¿cuáles son nuestros soldados? Hermanos, es el oído, es la vista. Inmediatamente usted ve algo que no es conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que atar y reprender. Amén. Inmediatamente usted oye algo que no tiene que oír, usted ata y reprende. Amén. Inmediatamente usted sabe que habló algo que no tenía que hablar, usted ata y reprende. Le llegó un pensamiento que no tenía que llegarle, ata y reprende. ¿Por qué? Porque si no, eso se queda en su subconsciente y el enemigo toma ventaja contra usted. Amén. Entonces, el corazón debería ser la fuente de mando, es decir, la base de donde salen todos los recursos para la batalla. Y tanto el campo de batalla como la base deben estar sincronizados, así como cada golpe de ataque, en este caso. Mente, corazón, boca. Es decir, hermano, que con su boca usted ataca al enemigo. Es una batalla verbal, amén. Usted dice, ato y reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te echo fuera, demonio. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Son batallas que uno pelea verbalmente, pero tu boca, tu mente y tu corazón deben de estar sincronizados, porque el corazón es como la base en el campo de batalla de donde salen los recursos para la batalla, amén. Es como el fundamento, amén. Entonces del corazón salen los malos pensamientos, dice la Biblia, y todo lo malo, pero cuando tú lo que haces es meditar en la palabra de noche, lo que está en tu mente se va al corazón, y de la abundancia del corazón abre la boca. Si tú lo que tienes es la palabra de Dios en tu corazón, y purifica tu corazón en obediencia a la palabra, entonces de aquí van a salir los recursos conectados con tu mente y tu boca, para que cuando tú ates y reprendas, el diablo te obedezca, amén.
en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el corazón debería ser la fuente. Ok, dice Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Quiere decir esto, hermano, ¿qué cosa? Que si tu corazón está enfocado en las cosas de esta tierra, en la vanidad de este mundo, es como si tu corazón no estuviera preparado para hacer guerra espiritual. Amén, eso está claro. Pero si tu corazón está enfocado en el reino de los cielos, entonces tú estarás preparado para hacer guerra espiritual, porque comienzas a tener una mente y un corazón espirituales. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, físicamente, ¿cuál es el campo de batalla, hermano? Mateo 6, 1 al 7, Mateo 6, 16 al 18, habla de lo que es la oración. Amén. Y habla de que ores en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. El campo de batalla físico en cuanto a nosotros, en la vida espiritual y en la guerra espiritual, el campo de batalla físico es tu habitación. Debes encerrarte en tu habitación en lo secreto, donde nadie te ve, para que puedas pelear contra la fuerza del mal que tú no ves. Amén. Tú no peleas contra gente que tú ves, sino contra fuerzas del mal que tú no ves. Cada momento, cada situación que debo enfrentar. Amén. ¿Cuál es el campo de batalla? Tu habitación. Es cada momento también, más que tu habitación, porque tu habitación es para hacer guerra espiritual en oración, en secreto. Pero cada momento que tú debes enfrentar, cada situación, es un momento, es parte del campo de batalla físico en el cual tú tienes que enfrentarlo con sabiduría espiritual. Finalmente, va por 41 minutos el video, me ha salido largo. ¿Cómo puedo identificar mi enemigo humanamente? Es decir, en el mundo físico. ¿Cómo puedo yo identificar es decir, yo físicamente, en el mundo físico, cómo puedo yo identificar un espíritu inmundo, un espíritu malo? Bueno, en Efesios, ¿cómo puedo identificarlo? Vamos a ver, creo que voy a hablar de eso aquí ahora. ¿Cómo puedo vencerlo? Bueno, en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos da las estrategias de cómo podemos vencer a nuestro enemigo. Amén. Pero también dice aquí, en el campo de batalla se debe identificar dónde está escondido el enemigo, qué instrumentos o medios usa. En este caso, nuestro enemigo usa diferentes fuentes, en especial personas. Amén. Entonces, ¿cómo yo identifico en el mundo físico al enemigo? Con una visión espiritual, con discernimiento espiritual. Amén. Yo puedo identificar cuando el enemigo me puede estar atacando a través de otra persona. Amén. Yo no puedo atacar a esa persona, sino que debo atacar al enemigo atando y reprendiendo en mi corazón y mi mente, o tirándome de rodillas en mi cuarto. Amén. Entonces, hermano, el enemigo usa personas. Amén. Usa diferentes fuentes, en especial personas, situaciones también, etcétera. Lo puedo identificar en el enojo, la ira, palabras deshonestas, pleitos, celos y todo tipo de maldad. Ahí identificamos al enemigo en el mundo físico, en las personas. Amén. En la guerra no debes enfocarte si hay comida o hay bebida, sino en obtener la victoria. Oiga eso. Eso está en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ahí es a donde está la clave de la guerra espiritual. Amén. El que te llevó a la guerra es responsable de sustentarte. Amén. Todo soldado es llevado por un capitán a la guerra. Amén. Ese capitán es responsable de tu sustento. Amén. Gloria al Señor. Y mayormente los soldados llevan siempre comida en su mochila y cosas. Entonces, pero esa comida dependerá de quien te manda a la guerra. Amén. Entonces, el que nos manda a la guerra, ¿quién es? Jehová Dios de los ejércitos, que nos tiene aquí como soldado en la tierra. Amén. El guerrero debe ser escogido para la guerra. Si está preparado, puede subir a la guerra si ya es hombre. Hebreos 5, 12 al 13 y versículo 14. Y el libro de Números, capítulo 1, versículo 3, habla de que solamente los maduros, solamente gente de 20 años en arriba, dice que podían subir a la guerra en aquel tiempo, físicamente hablando. Pero ahora, ¿quiénes suben a la guerra? Es decir, ¿quiénes pueden hacer guerra espiritual? Los que han madurado en el Evangelio. Aunque yo sea joven, ¿verdad? O tenga poco tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Aunque usted sea joven, aunque tenga tiempo en el Evangelio, poco tiempo en el Evangelio. Si ha madurado espiritualmente, si ha crecido espiritualmente y si ha vestido con las armaduras de Dios, entonces podrá hacer guerra espiritual. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Amén. Que esta palabra sea de gran bendición y puedan compartirla con otros. Amén. Que Dios le bendiga.